me enseñe cómo yo ser un adorador. Amén. El arca que menciona la Biblia, yo tengo aquí este modelo, es una réplica que tengo aquí. Esta arca, si la pueden presentar un poquito más para que se pueda ver bien, levanten la cámara un poquitito más. Si usted puede ver, esto fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés en el desierto cuando venían de Egipto. Y Dios dijo a Moisés que se hiciera un arca para que los sacerdotes la cargasen. Esta arca que yo tengo aquí es una réplica, posiblemente solamente es una demostración, no es como fue totalmente, pero fue lo mejor que pude conseguir. Y esto lo tengo en mi casa porque lo aprecio, porque es un regalo que Dios me dio. Este arca era un cajoncito de madera, vestido o cubierto con oro por dentro y por fuera, con varas, con corchete o, como usted puede ver, que tiene unas varas también cubiertas de oro, para que la cargasen los sacerdotes en el camino, y que en el camino ellos reconocerían que esta arca representaba la presencia de Dios mismo. En esta arca usted puede ver querubines, dos querubines con las alas extendidas, uno hacia el frente, mirando hacia abajo el arca, en reverencia de adoración. Pero lo que había en el arca era las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un poquito de maná en una vasija dentro de esa arca. Esas tres cosas eran las que estaban dentro, pero el arca para los israelitas representaba la presencia misma de Dios. Quiere decir que cuando el pueblo caminaba, lo primero que iba adelante era el arca que representaba la presencia de Dios. Cuando la nube se movía, los sacerdotes tenían que alistarse, conducir el arca, tenía que ser conducida por 4 sacerdotes que Dios asignó o que eran preparados para este oficio. No eran cualquier sacerdote. También enfrente del arca se iba cantando, porque donde está la presencia hay que adorar. Donde está la presencia de Dios hay libertad y hay gozo, hay alegría, y no debe haber tristeza, porque Dios es alegría, el gozo. Ahora, esta arca que había caminado con el pueblo de Israel en el desierto, que la habían traído desde el desierto y había entrado a la tierra prometida, usted recordará que la Biblia menciona que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, iban a cruzar el Jordán, los primeros que caminaron con el arca eran los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes iban a cruzar el río Jordán, que estaba crecido, ellos entraron sus pies al agua y caminaron dentro del agua, y cuando se pararon con el arca en sus hombros, la Biblia dice que el río se apartó, el agua de lo de arriba en un montón y lo de abajo se fue hasta el mar. Porque donde está la presencia de Dios, hermanos, hay milagros. El milagro que usted necesita, Dios lo tiene. Amén. Ahora, el pueblo de Israel tenían y sabían que la presencia de Dios los acompañaba, y ellos eran bendecidos donde estaba la presencia de Dios. La llevaron a Silo y la pusieron en una ciudad llamada Silo, donde subían a adorar. Pero cuando llevaron el arca a Silo, dice la Biblia que los de Israel en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Josué hasta Samuel, el tiempo de los jueces, ese tiempo fue un tiempo que el pueblo de Israel se perdió en muchas cosas, tanto así que Josué pudo ver que el pueblo se estaba desenfrenando cuando ya estaban dentro de la tierra prometida, porque muchas veces los cristianos somos fieles cuando estamos necesitados.
El pueblo de Israel buscó a Dios cuando estaban en necesidad. Es por eso que Josué les dice: escojan pues a quién servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Esto pareciera que es como en la vida de los cristianos de hoy en día. Cuando venimos de nuestros países, que usted viene caminando por los países por donde pasó, usted viene haciendo promesas o veníamos haciendo promesas y Dios te cumplió. Cuando saliste de tu país, le pediste, cuando te ibas a casar, cuando ibas a hacer un proyecto de negocio, todos los proyectos que querías que Dios te los cumpliera, le pedías y Dios te ha suplido. Pero después de eso, muchas veces nos olvidamos de Dios. Eso pasó en el pueblo de Israel. Se olvidaron de Dios en el tiempo de los jueces. Por un periodo muy largo, dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía o lo que le daba en gana hacer. Quiero decirles, no es lo que tú quieras hacer. No es que Dios se tiene que adaptar a ti, sino que yo me tengo que adaptar a lo que Dios dice. Muchos de nosotros queremos el evangelio hoy, que Dios se adapte a lo que yo quiero y a como yo creo. Y no es así, hermanos. Dios tiene establecida su palabra y yo me tengo que someter a la palabra porque Dios la ha dejado para que yo me someta. Y no el evangelio, quererlo hacer que el evangelio se someta a mí. El evangelio está establecido, la palabra está establecida para que yo me someta a ella y no que la palabra sea que se someta a mí. El pueblo de Israel así estaba. Y en mi concepto que yo pienso, en el tiempo de Elí, en el tiempo del sacerdote Elí, dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Cuando el liderazgo espiritual, escuche bien esto, cuando el liderazgo espiritual de un país, de una nación, de un estado, de una ciudad, o de una familia, o de una iglesia, no es fuerte, el diablo se mete. Para que seamos fuertes, tenemos que sacar al diablo y meter a Dios en nuestras familias. Es el diablo que tiene que salir de las familias. Tantos problemas políticos que el mundo tiene. Eso está fácil para solucionarlo. Pongamos a Dios en los gobiernos, en las casas presidenciales de todos los países. Que vuelva a Dios a las escuelas y los problemas van a cambiar en cosas buenas. Pero hemos sacado a Dios de la familia y de la nación y hemos puesto ídolos y el pecado ha entrado y se ha enseñoreado de las familias. Es por eso que hoy América vive como vive, en problemas todo el tiempo. Las naciones de Latinoamérica no hay ni una que tenga paz. Los países latinoamericanos todos tienen problemas con los gobiernos, con las escuelas, con la guerrilla, con los problemas de maras y todo. Es porque los gobiernos se han olvidado de Dios. Pero quien es responsable o quienes somos responsables somos los guías espirituales de las naciones. En el tiempo de Elí dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios. Es por eso que en nuestra iglesia estamos buscando más a Dios, porque no queremos depender de las filosofías humanas, carnales, y no queremos depender de lo que la Biblia nos dice qué hacer, porque la palabra es luz a nuestro camino, es lumbrera para que caminemos en este mundo. No es como yo quiera pastorear la iglesia. Ustedes saben que aquí enseñamos que el pastor de la iglesia no es José Luis Romero, el pastor de esta iglesia es el Espíritu Santo, porque a él fue asignada la iglesia para que la pastoree. Nunca se atreva a decir: voy para la iglesia del pastor Romero porque yo no tengo iglesia. La iglesia es de Cristo. Cristo fue quien murió por ella en la cruz del Calvario y es por eso que a él le damos el honor. Nunca menciones el nombre del pastor, menciona el nombre de Cristo, porque el pastor que está en esa iglesia es porque Cristo lo ha llamado para que sea el pastor de esa iglesia. Cuando nosotros ponemos a Dios primero,
Dios va delante de nosotros. Pero si te pones tú primero, Dios queda atrás y vas solo tú. El pueblo de Israel en el tiempo de los jueces se apartó de Dios. Iglesia Peña de Oreb, es cierto que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no vivimos como el mundo. Tenemos que vivir en santidad. Cada uno de nosotros tenemos que conocer y saber que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. En el tiempo de los jueces, estando Elí como sacerdote, dice la Biblia que Elí como sacerdote era un hombre no correcto en totalidad, porque él se daba cuenta de lo malo que vivían sus hijos. Sus hijos como sacerdotes sucedientes a él no los preparó bien. Dice que se acostaban con las mujeres de la iglesia. Por eso, usted que viene a la iglesia pensando en cosas carnales, señores y señoras, esta no es la casa para que venga pensando eso. Esta es la casa para que venga y vengamos todos a buscar a Dios, porque esta no es tu casa, esta no es mi casa, esta es la casa de mi Dios. Esta es Caramá, la casora magistama. Oh, Carrazocama. Oh, Maracita la Yamaca. Esta es la casa de nuestro Dios y muchos de nosotros la hemos irrespetado con la conducta que venimos a la casa de Dios. ¿Cómo te conduces? Vienes como quieres, a la corte no vas como quieres. Me da vergüenza ver a algunos que entran con la gorra para atrás. Señor, este no es el mercado, esta es la casa de mi Dios. Ve a la pulga o al mercado o al mall como quieras. Pero quiero decirte que cuando vayas a la casa de Dios, a cualquier iglesia, si el pastor no enseña correctamente, sé tú correcto. Porque tú tienes que tener conciencia de lo que es Dios para tu vida. Elí, no vivía bien. Pero en ese tiempo se dio una guerra. Los filisteos atacaron a los israelitas. Y los filisteos vencieron a los israelitas y tuvieron que huir los israelitas. Y por otra vez fueron a la guerra. Y ellos dijeron, la presencia de Dios es la que nos puede ayudar en este problema. Ellos sabían que Dios los podía socorrer. Y dice la Biblia que estando el pueblo, el ejército en batalla, llevaron el arca de Dios para que los bendijera. Y cuando el arca de Dios llega al pueblo, a la guerra, dice que el pueblo, los soldados y el ejército gritó y aplaudieron, piensos, saltaron, gritaron. Dice la Biblia que ellos hicieron temblar la tierra cuando se alegraron que el arca llegó. Pero se alegraron por el bien que iban a recibir, pero Dios no los bendijo. Dice la Biblia que cuando los filisteos escucharon el grito, dijeron, ¿qué es eso? Dijeron, es que es el arca del Dios de ellos, la han traído al campamento. Y dice la Biblia que ellos, los filisteos, se preocuparon y volvieron a pelear. Y la Biblia dice que capturaron los filisteos el arca. Oiga, el pueblo, los filisteos, capturaron el arca de Dios. Y hubo una gran mortandad en el pueblo de Israel. Y murieron los hijos del sacerdote Elí. Cuando mueren los sacerdotes y la gran matanza y gran cantidad de muertos se dio en el pueblo de Israel, hubo alguien que corrió a avisar al sacerdote. El sacerdote estaba sentado en una silla. Y cuando estaba sentado en la silla, dice la Biblia que cuando recibió la noticia que el arca fue capturada y que los hijos de él habían muerto, dice que se fue de espalda y se desnucó. Murió porque era un hombre pesado y tenía aproximadamente 90 años. Y una de sus nueras, una de las esposas de los sacerdotes que estaban en la guerra, de los dos hijos que habían muerto, dice que dio a luz un hijo
y le puso Icabod, que quiere decir la gloria ha sido traspasada. El pueblo de Israel perdió el arca. La llevaron los filisteos. Pero quiero decirles algo bien importante. Dios no necesita que alguien lo defienda. Dios se puede defender solo. Yo no puedo defender a Dios. Él me defiende a mí porque Él pelea por mí. Dice la palabra que cuando llevaron el arca los filisteos, la llevaron al templo del dios Dagón y pusieron el arca en el templo del dios Dagón. La pusieron dentro del altar del dios Dagón. Y otro día, cuando llegaron los que trabajaban en el templo del dios Dagón, encontraron a Dagón de rodillas, inclinado frente al arca. Porque todo lo que está en el cielo, debajo del cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tiene que inclinarse al Creador que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Sean ídolos, sean nombres, y todo nombre que se nombre tiene que humillarse ante el Rey eterno, al Rey de los siglos, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y dijeron, puede ser una coincidencia que se cayó y se inclinó, y lo volvieron a parar y lo dejaron otra vez junto al arca. Pero la siguiente mañana, cuando fueron a verlo, encontraron al dios Dagón con D minúscula, no con D mayúscula. Dice que lo encontraron descabezado y con las palmas de las manos quebradas. Porque no hay Dios con D minúscula que resista. Porque el Dios de este siglo, que es el diablo, y todo nombre que se nombra, tiene que humillarse ante el Rey de los siglos. Y no hay poder que se mantenga en pie ante el Dios de Israel, el Dios que servimos los cristianos. Todos los dioses. Y dice la Biblia que cayó una peste sobre los filisteos de tumores. Según se cree que eran tumores externos, pero no le quiero contar más mucho de esto, pero se creen que eran tumores intestinales también. Le salieron hemorroides. Fue una peste terrible que cayó en los filisteos. Y la movieron de un pueblo a otro pueblo, de un pueblo a otro pueblo. Y donde el arca llegaba, la gente donde llegaba el arca se enfermaba. Usted quiere ser bendecido, tiene que saber que el arca o la presencia de Dios tiene condiciones para que la bendición repose en su casa. Dios no puede habitar en un corazón impuro. Tiene que ser limpio con la sangre del Cordero. Para que usted pueda disfrutar de la bendición de Dios, tiene que estar en santidad. Yo no creo que en ese que está en adulterio y en fornicación, que aparece hablando lengua, esas no son lenguas divinas. Eso no puede ser Dios. Pero Dios habita en medio de la santidad. Dice que la llevaban de pueblo en pueblo, y entonces los filisteos, después de 7 meses de que el arca estaba entre los filisteos, y todo el pueblo estaba agonizando y muriendo, dijeron entre sí, ¿qué hacemos con el arca? Porque la pasaban en un pueblo, se enfermaban y ya nadie quería el arca. Dijeron, cuando nos mandan el arca nos están mandando la sentencia de muerte y de enfermedades incurables. Entonces acordaron después de 7 meses reenviarla a Israel. Y la enviaron con regalos, hicieron tumores de oro, ratones de oro, según las pestes que habían recibido, pues en una caja, y la enviaron y la pusieron en una carreta alada por vacas. Y la enviaron, y no la guiaba el arca a nadie, porque Dios no necesita que lo guíen a él se guía solo. Diga conmigo, Dios no necesita que tú lo guíes, Dios se guía solo. Y dice la Biblia que la pusieron en la calle, y las carretas comenzaron a caminar y llegaron hasta Bet-Semen. Y los hombres de Bet-Semen, cuando llegaron las vacas con el arca, se alegraron.
se alegraron y metieron el arca y hicieron un holocausto, y quemaron la carreta y hasta las vacas. Ahora, pusieron el arca en Bet-Semen, pero dice la Biblia que cuando los de Bet-Semen vinieron y vieron el arca, abrieron el arca, destaparon el arca y vieron lo que estaba dentro del arca, hubo una terrible mortandad en el pueblo. Más de 50,000 personas murieron porque se atrevieron a tocar lo que no era permitido para ellos. Nosotros, como iglesia, tenemos que tener gran cuidado con esto, mis hermanos. Hoy la presencia de Dios no está en un arca como lo tenía el pueblo de Israel. Hoy la presencia de Dios la portamos todos nosotros los que servimos al Señor. La unción de Dios está en nosotros. Y por supuesto hay lugares bendecidos donde la presencia de Dios habita y se manifiesta. Y por eso nosotros en nuestra iglesia hemos declarado, no solamente estamos pidiendo un avivamiento, sino que Peña de Oreb sea habitación de la gloria de Dios. Y por eso bendecimos el nombre de Dios todo el tiempo en este lugar. Que aquí es habitación de la presencia, la habitación de su gloria. Dios habita en todo lugar, pero se manifiesta especialmente en algunos lugares más que en otros. Pero nosotros somos portadores de la presencia de Dios, yo y usted. Es por eso que nosotros aquí en la iglesia tenemos respeto. Nunca debemos hablar de ningún otro ministerio, porque otros ministerios tienen la presencia de Dios. Y según es la bendición del ministerio que miramos, así es la bendición que se activa cuando lo bendecimos, o es la maldición que se activa en contra cuando lo maldice a alguien también. Yo contaba en la mañana que eso me hace recordar lo que nuestra iglesia cruzó algunos días. Nosotros siempre hemos orado de madrugada, oramos de madrugada y hemos abierto un santuario de oración que hoy lo tenemos 24 horas para que todo aquel que quiera venir a orar a la hora que quiera, hay porteros para abrir la puerta para que vengan a orar. Y todos ustedes y todos nosotros estamos invitados para que usted participe en las 24 horas de oración todos los días en nuestra iglesia. Pero hubo un tiempo que abrimos un santuario de aquí en nuestra iglesia y lo abríamos para que todos veníamos a orar. Y se levantó un grupo bien espiritual, un grupo de hermanos que se miraba que eran espirituales, ayunaban, hacían vigilias, pero ¿sabe qué? Yo miraba que en ellos había pobreza, había enfermedad, había situaciones difíciles y hasta había necesidades que nosotros alguna vez teníamos que socorrerlos para que poderles ayudar con finanzas porque sus problemas eran grandes. Pero un día, orando yo por ellos, Señor, ¿por qué tus hijos que oran y ayunan, vigilan, están en problemas? Y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, es que ellos han tocado mi presencia. A mí me asustó mucho eso. Yo le dije, Señor, ¿cómo así? Y me dijo el Señor a mí, es que cuando tocan la unción que está en un hombre ungido, que yo he llamado, la unción de un hombre no es de ese hombre, no, que es mi presencia que yo he depositado, mi unción es la que yo he depositado en ese hombre, no es de él la unción. Cuando alguien critica, juzga a ese hombre que yo he llamado, que yo he depositado mi unción sobre él, están tocando mi unción. A mí me dio tristeza y me dijo el Señor, bueno, lo que pasó es que en esos días, vea, los que venían a orar, oraban de esta forma. Ellos venían a orar, pero oraban mal. Oraban así, de esta forma en las madrugadas. Señor, bendícenos, danos bendiciones, pero mira a los pastores perezosos que no se levantan a orar. Mira, Señor, los haraganes que están durmiendo allá. Mira, Señor, y mencionaban los nombres de los pastores delegados por Dios en este ministerio. Y criticaban. ¿Y sabe qué? Dios me dijo, la unción que está en ustedes no es de ustedes, es mía. Y cuando ellos los critican a ustedes, me critican a mí, porque ustedes, a mí me complace, me dijo Dios una vez, que tú duermas, que descanses. Por supuesto, yo duermo muy poco, mi esposa lo sabe bien.
Y esta gente criticaba, se levantaron porque en esos días habíamos elegido los pastores de soporte y criticaban y decían que no estaban de acuerdo con el pastor Julano, con el pastor Mengano. Solo a uno aprobaban y a todos los demás no los querían porque decían que no. Porque decían, yo soy mejor y hablo mejor, grito más fuerte que ese otro. Y a todos esos les cayó peste. Incurable algunas cosas que les cayeron. Pobreza, matrimonios destruidos. Nunca te atrevas a hablar de un ungido de Dios, de este ministerio, pero tampoco lo hagas de otro ministerio. No eres tú, nadie ni yo tampoco, para juzgar a otros ministerios. Dios me enseñó y me dijo que no lo podemos hacer. Por eso en este púlpito está prohibido que se mencione el nombre de otro hombre. Aquí solo hay que mencionar el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Señor. Jesús es el Señor. Ahora, el arca, dice la Biblia que se quedó en Belsemen y los de Belsemen la enviaron a otra ciudad. Y cuando la enviaron a esa otra ciudad, dice la Biblia que cuando llegó a la otra ciudad, la recibieron y fue a la casa de un hombre llamado Abinadab. Cuando llevaron el arca a la casa de Abinadab, dice la Biblia que cuando llega a ese lugar, le prepararon un lugar a el arca, a ese lugar, en ese lugar. Cuando en Kiriat Jarim, es el nombre de la ciudad, llegó los de Beth-Semen, enviaron razón que vinieran a traer el arca a Kiriat Jarim y la llevaron a una casa de un hombre que se llamó Abinadab. Desde los días de Samuel hasta David, el arca estuvo fuera de la ciudad correcta. Estuvo aproximadamente 70 años el arca. Pero en los últimos 20 años, David dice, nunca hemos hecho nada por el arca en estos últimos 20 años. El arca estuvo en la casa, en Kiriat Jarim, en la casa de Abinadab, por 70 años aproximadamente en esa área. Pero cuando estuvo los últimos 20 años, el arca fue como olvidada. Dice David, nos olvidamos del arca en estos últimos 20 años. ¿Cuántos años tienes tú o tenemos nosotros de no buscar con sed la presencia de Dios? Vivimos de las historias del pasado. Hay muchos cristianos que se alientan diciendo, no, es que cuando yo era niño, cuando era niña, cuando era a la escuela dominical, cuando participaba con los jóvenes, solo vives del pasado. El pasado es un recuerdo, pero necesitas el presente, porque el presente es que te proyecta al futuro. Necesitamos. Y David dijo, es necesario que la presencia de Dios, después de la muerte de Saúl, David comienza a reinar en Hebrón, él conquista Jerusalén, la ciudad de David, y desde aproximadamente 7 o algo más de años, 6 a 7 años más o menos, dice la Biblia que él cuando estaba en Jerusalén, ya en la ciudad de David, dijo, traigamos el arca a la casa de David, a la ciudad de David. Y se propuso traer el arca a David de Kiriat Jarim, de la casa de Abinadab, a Jerusalén. Y dice que reunió 30,000 personas, entre ellos capitanes, generales, sacerdotes y toda clase de gente. Y comenzaron a traer el arca y la trajían, la pusieron en una carreta alada por bueyes. Vea esto, en una carreta alada por bueyes, la trajeron de Kiriat Jarim. Uno de los dos hijos de Abinadab eran los que la guiaban, uno delante y otro atrás. Usa iba supuestamente atrás, y caminando iban cuando el arca comenzó a tambalear, y Usa dijo, voy a proteger el arca, y tocó el arca Usa,
Y dice la Biblia que murió Usa en ese momento, en ese lugar. Quiero decirte, tú y yo no podemos proteger la presencia de Dios. Ella se protege sola. Pero algunas veces nosotros por ignorancia, es por eso que siempre tenemos que hacer lo que David hizo cuando fue a las guerras. David siempre pedía a Dios que lo guiara. ¿Sabe para cuándo no pidió nada a David? Cuando vio a la mujer. Si le hubiera dicho, siempre que iba a ir a la guerra, le decía, Dios, voy contra los filisteos, voy contra los enemigos. Y le decía, ve, no vayas, espérate, esto y esto y esto. Pero ¿sabe cuándo David no pidió dirección? Cuando vio a la mujer, se le olvidó Dios. Se le olvidó. Si hubiera dicho, Señor, la tomo, por supuesto, yo le hubiera dicho, no. Nunca hagamos nada sin consultar contra Dios. David traía el arca, feliz, danzaba con toda su fuerza. Y dice la Biblia que cuando muere Usa, David dijo, no llevaremos el arca de este lugar. Y buscaron un lugar donde poner el arca. La llevaron a la casa de Obed-Edom. Dice la Biblia que cuando el arca entró a la casa de Obed-Edom, Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Vea la diferencia usted. 70 años aproximadamente en la casa donde había estado antes, donde Abinadab, en esa área. Los últimos 20 años que se relatan bien claro, dice, y nos hemos olvidado del arca de Jehová, dijo David. Desde los días de Saúl hasta ahora nos hemos olvidado de la presencia del arca de Dios. ¿Por qué no bendijo Dios la casa de Abinadab como fue bendecida la casa de Obed-Edom? ¿Sabe por qué? Porque en la casa de Abinadab el arca estuvo como por una obligación. No era bienvenida. Pero en la casa de Obed-Edom, yo me imagino que Obed-Edom alistó a su mujer, a sus hijos, y dijo a Obed-Edom, mi casa hoy es el lugar donde la presencia de Dios va a estar. Limpió su casa, sacó todo lo que había ahí, se purificó él, se santificó él, y la casa de Obed-Edom fue bendecida en 90 días. Dios no necesita 10 años para bendecirte. Dios te puede bendecir en una hora. Dios te puede bendecir en un minuto. Dios te puede bendecir en un segundo. Dios te puede bendecir en lo que menos crees tú. No son los años que vas a vivir para lo que vas a recibir de Dios. Dios te puede bendecir. Dice la Biblia y se dio cuenta David que en 90 días había bendecido Dios la casa de Obed-Edom. En el tiempo de que Obed-Edom estaba siendo bendecido, David estaba teniendo victorias en las guerras. Pero David también, él preparó casa para él y preparó una tienda de campaña donde poner el arca. ¿Sabe por qué? Dos cosas no estaban bien en David o en los que traían el arca. Uno, la traían de la forma incorrecta. La forma correcta era a través de los sacerdotes que Dios había establecido. Era en el hombro, no era para ser alada en carreta. Porque el que iba en estos hombros era la presencia misma, no era un rey común. Y el arca la estaban llevando como que si era un objeto, como que era algo más o un producto que llevaban en la carreta. Muchos así cargan la presencia de Dios, o así ven la presencia de Dios, como que si es algo, no es algo, señores, es alguien, es Dios. La presencia de Dios es Dios mismo y tenemos que respetarla. Dice la Biblia que cuando David se dio cuenta, vino y la llevó de nuevo a la casa de David. Desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén aproximadamente habían 14 kilómetros. Y dice la Biblia que vino David con el pueblo y comenzaron a danzar, hicieron un sacrificio y comenzaron a danzar
imagínese usted, desde la casa de Obed-edom hasta Jerusalén. Y no eran calles alfombradas, sino que calles calichosas. Yo conozco Israel. Calles pedregosas. Y David danzando, feliz porque la presencia de Dios iba con ellos. Estaba con ellos. Pero qué pena en nosotros. Qué pena en nosotros que en el culto se están durmiendo muchos. Eso considera, yo creo que consideran que están demasiado cansados porque no durmieron anoche quizás, o porque quizás en la presencia de Dios para ellos es algo más. Señores, es alguien, es Dios mismo. Aquí está Dios, aquí está su presencia, aquí está su gloria, aquí es la habitación de la gloria de Dios. Imagínese usted, David comenzó a danzar desde la casa de Obed-edom y David hizo esto. ¿Sabe qué hizo David? Corrigió a los sacerdotes. Les dijo, sacerdotes, esto era lo que ustedes tenían que hacer antes de que el arca la trajéramos. Santifíquense, purifíquense. Y hay que traer el arca como está establecido en la palabra de Dios. David puso orden. Las cosas para que funcionen hay que hacerlas como está escrito, no como nosotros digamos. Los conceptos humanos pueden ser muy buenos, pero lo que funciona es lo que está escrito en la palabra. Dice la Biblia que cuando trajeron el arca, entran a la ciudad de David, está en una altura. Hoy no está esa ciudad como fue, pero hoy es escombro. Yo estuve en esa ciudad. Está sepultada la ciudad de David, supuestamente el palacio de David está sepultado. Y comenzaron a danzar. Y David danzaba con todas las ganas. Así como danza usted cuando entra a la iglesia. Estoy mintiendo, usted no danza bien. Ni yo tampoco. Debemos mejorarnos. Es más, le decimos, levante las manos. Tanto que me molesta el pastor. Abro la boca. Me está obligando a abrir la boca. Y David, dice la Biblia, que danzaba. Y como que David se descuidó de la ética y de la estética personal. Y comenzó a danzar. Y la mujer de David, que era Mical, estaba viéndolo por una ventana. Porque hay quienes solo están observando la bendición, no están disfrutando la bendición. ¿Cuántos observadores hay aquí? No levante la mano, por favor. Ustedes de los que anhelamos la bendición. Dice que la mujer de David, que era Mical, la esposa de David, que había ganado o que se le habían dado por matar al gigante, lo estaba viendo. Vea, esta mujer se la dieron a David. No fue que se enamoró de David. No amaba a David. Y si lo amaba, era de esas mujeres bossy. De esas así, que yo soy aquí porque yo soy hija de Saúl. Y dice que cuando lo vio dijo, qué vergüenza. David danzaba y como la vestimenta de aquel tiempo no era como hoy, posiblemente se le miraban las piernas a David y danzaba. Y David se despreocupó de que la gente lo mirase. Él se enfocó en que Dios lo estaba viendo. Él se enfocó en que él necesitaba adorar a Dios. Cuando vengas a la casa de Dios, dice la Biblia, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabad y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos felices, contentos, porque venimos a contemplar la hermosura de su santidad. Aleluya. Dice que David danzaba, Mical observaba. Si tú eres un observador ahora, prueba. Porque posiblemente tú estás observando y digas, pero es que no puedo mirar el pie. Comienza. Si tú eres de aquellos que tienen las manos amarradas que no podía, así era yo también antes. Si tú eres de aquellas personas que criticas esto, no lo hagas. Solo comienza y vas a ver que después te va a bendecir Dios y vas a decir, ¿cómo era? ¿Cómo soy? Y estoy dispuesto, aunque me critiquen otros. Dice la Biblia que
entró el arca y cuando entró el arca hubo gran júbilo, una fiesta hermosa y David bendijo al pueblo. ¿Sabe? David era un hombre que pensaba en el pueblo. No era un hombre que pensaba en él. Si tú eres empleado, espero en Dios que tu empleador piense en ti, que este año te aumente. Si tú eres empleador, no seas un explotador de tus empleados. Bendice a tus empleados. Si tú eres un padre, no seas un padre áspero, bendice a tus hijos. Si tú eres un esposo, bendigamos a nuestras esposas. Y nos ha venido a hablar Dios a través del canto. Por favor, nadie se vaya sin el CD. Si no puedes comprar todo, dile, véndeme el CD. No sé si te lo puedan vender, pero no lo bajes del internet para estarlo escuchando, no, porque eso también te lo está robando. A ellos les ha costado mucho grabarlo. Si quieres que tu bendición sea grande, no seas un observador. Y es más, ve a esta mujer. Dice la Biblia que cuando David bendice a su gente, la despide. Ay, él dice, voy feliz para la casa, voy a contarle a mi esposa Mical lo que ha acontecido, le voy a decir lo precioso que estuvo, aunque fue duro el camino, pero la presencia de Dios me dio fuerza, me bendijo y hemos sido bendecidos. Y estaba doña Mical en la puerta esperando a David. Así como te espera tu esposa algunas veces a ti. Así como te espera tu papá a ti muchas veces. Así como te espera la mujer muchas veces. Y con una cara de león o de leona o de oso o de urraca o de águila, pero no de cordero ni de cordera. Y te dice, y hasta esta hora venís, ¿y de dónde venís? Y usted entra feliz, quiere contarte lo que estuvo en la iglesia, lo que pasó. Vinieron unos hermanos de Chile que soplan unas cosas ahí, mira cómo nos bendijo. ¿Qué me interesa a mí los de Chile? Diría, no, es que vieras cómo predicó el pastor. ¿Qué me interesa el pastor? Y empiezan a hablar del pastor. Mical, el espíritu de Mical está en muchos matrimonios. No solamente en la mujer, en el hombre muchas veces. Ese hombre ogro, como que es león. Mira el tuyo, por favor, o la tuya, dile, te miro lindo, dile. Linda te miras. Mírale los ojos. Yo sé que no te atreves a darle un beso como el pastor lo hizo. Pero si puedes, apriétala así de escondidita, dale un beso, un abrazo. Y dile, no te voy a criticar. Dice que cuando entra David contento y le sale la mujer endiablada. ¿Y sabe qué? David se mantuvo y dijo, mira, no fue de los que dijo, vaya, pues no lo vuelvo a hacer. Porque hay mujeres y hay hombres que humillan a su cónyuge. Hay hijos, si eso hubiera pasado conmigo hace 39 años, cuando me dijeron, lo que hiciste está mal, ya te van a quitar lo que tienes, te salaste para siempre, te arruinaste para siempre. 3 meses te doy, me dijo otra señora. Una muchacha me dijo, a lo que se metió usted tan galán que era, me dijo. Sin saber que Dios tenía una preciosa mujer para mí. Si estás llorando por el que se fue o por la que se fue, don't worry. God have better things for you, better women or better men for you. God provide whatever you need, lo que tú necesitas. Dios te va a proveer. Amén. Diga, no entendí mucho, pastor, pero la idea la agarré, dígale. Ahora, ¿cómo está tú, Mical? Que nadie te detenga. Vamos a servirle a Dios. David dijo, lo haré mejor cada día. Serviré con más fuerza.